empecé a ser un chavo lleno de libertinaje que hacía lo que quería y estuve inhalando cocaína de las 5 de la mañana a las 10, 11 de la mañana y pues empecé a escuchar demonios. Como si su mente ya no estuviera ahí, como si lo hubieran vaciado de repente y no conociera nada. Señor, no. ¿Qué es este? ¿Qué es este ojo, Señor? Es el ojo de la que va a ser tu esposa. Claudio Bermúdez es sin duda un artista completo. Entre sus facetas se encuentran las de músico, cantautor y productor. Y hoy, él nos cuenta la otra historia de sus vivencias, su sorpresiva participación en el grupo Timbiriche, así como su salida, y aquellas experiencias sobrenaturales que lo llevaron a tener una convicción real de la existencia de Dios. Mi nombre es Ruth Cerdán y yo te invito a que te quedes conmigo y juntos conozcamos la otra historia de las vivencias de Claudio Bermúdez. Mi nombre completo es Claudio Marcelo Bermúdez Casaña. Mi niñez fue muy dura y fue muy difícil porque mis padres se divorciaron. Nací y crecí en un ambiente de pleitos entre ellos. Es cuando naces y tienes toda la ilusión, de repente se empieza a nublar, ¿verdad? Se empieza a empañar por el dolor, por ver los pleitos de tus papás, por ver los gritos. Sí recuerdo que amaba mucho a mi papá, sí tengo algunos recuerdos bonitos también, pero desgraciadamente esa parte tuvo mucho que ver en mi persona y escapé quizá de eso a través del fútbol. Entonces mis mejores recuerdos son cuando me salía a jugar a la calle y metía algunos goles. Lo único que podía en aquella época valorar de forma especial, algo que fuera una luz en mi vida, era mi abuelo, porque él era una persona honorable, él era una persona de amor, era una persona que para mí representaba un muy buen ejemplo de vida. Y el día que murió mi abuelo, cuando yo tenía 12 años, me acuerdo que dentro de mí dije, pues ahora ya no tengo nadie a quien seguir. Así lo dije como un problema, o sea, ¿ahora a quién voy a seguir? Pues traté, yo creo que de escapar de ese dolor a través de los amigos, a través del fútbol, a través de diferentes distracciones que me hicieran olvidar de algún modo, ¿no? José Luis Bermúdez, papá de Claudio, se graduó como cirujano dentista y concertista de piano clásico, razón por la que Claudio se encontraba rodeado de grandes piezas musicales constantemente. Yo veía a mi papá tocar constantemente, ¿verdad?, en el piano. Y llegó el momento en que quise ser yo rock and roller. Y en mi casa se oía pura música clásica. Entonces era prohibido y era como un pecado escuchar otra cosa que no fuera música clásica. El rock era como un pecado, ¿no? Fue así que empecé con la música y llegaron a suceder cosas como llegar al grupo Timbiriche. Cuando Claudio tenía 16 años asistió a un casting para un comercial, pero al estar ahí pudo participar en el proceso de selección para un nuevo integrante del grupo Timbiriche. Y tras 8 meses de espera y pruebas, a sus 17 años es seleccionado como parte de esta agrupación. Y ahí comenzó otra historia en su vida. Mi papá me decía, ¿por qué no vas a ir a la escuela? Es que no puedo, papá, es que entré a Timbiriche. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco o qué? Mis propios amigos a los que yo les contaba, con la confianza de que son tus amigos de uña y mugre, uña y carne, entonces les platicaba y decían, se volvió loco, y iban y le comentaban a todos los chavos que yo era un mentiroso, que ya estaba diciendo que me había vuelto loco. Tanto aplauso, tanta fama, tanto elogio, tanta adulación, pues en aquella época era alguna de las cosas que te hacían sentir bien, que te hacían sentir especial, y ahí empieza una especie de engaño, ¿no? Empecé a ser un chavo lleno de libertinaje que hacía lo que quería y que nadie me podía detener porque yo era el que pagaba las cuentas, yo era el que me mantenía, vivía solo, hacía de mi vida un papalote. Al
la par de esos cambios dañinos, la señora Blanca Cassini, mamá de Claudio, experimentaba una búsqueda espiritual para mejorar su vida y la de su hijo desde hacía varios años atrás. Fue mi mamá la que durante el divorcio de mis padres empezó en una búsqueda personal durante muchos años de su vida. Buscó dentro de distintas religiones, dentro de distintas prácticas, tanto espirituales como conocimiento de psicología y todo esto, y metafísica. Y pues para mí ella era otro ejemplo del por qué no estar cerca de cuestiones religiosas, porque pues vivía llena de neurosis y vivía con mucho odio y con mucho rencor, muchas groserías, siendo muy agresiva. Sin embargo, la búsqueda de mi mamá era honesta, y llegó un día que, como dice la palabra de Dios, que el que busca encuentra. Ella llegó a tener un encuentro con Jesús. Su rostro lleno de luz, sus ojos llenos de luz, una sonrisa maravillosa, llena de alegría, y dejó la neurosis. Ella estudió seminario, siempre le gustaba ayudar a la gente, se llevaba hasta chavos de la calle a vivir a su casa. Dejó de meterse en mi vida, me empezó a manifestar amor y cosas que yo decía, qué buena onda. Mi mamá encontró lo que buscaba, pero a ella es la que le hacía falta, ¿no? Estaba loca. Y ahora pues sigue loca, pero ya es una loca buena onda. Encontrar propósito y sentido en la vida fue lo que sucedió con Blanca Cassini, y esto le daba a ella la esperanza de saber que su hijo podría encontrar una mejor manera de vivir y que solo una intervención divina podría ayudarlo. Ella decía, a este hijo mío ya no le puede ayudar nadie más que Dios. Un buen día me compartió la palabra de una manera muy respetuosa. Me dijo, yo no quiero que cambies de religión, hijo. Yo no quiero que me acompañes a la congregación, ni quiero que vayas. Pero ¿dónde crees que te vas a ir tú? ¿Al cielo o al infierno? Y ahí empezó a abrirme la escritura y me muestra en Romanos capítulo 10, donde la Biblia dice que si tú confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Es decir, que con solo hacer una confesión y con solo creer, yo voy a ser salvo de todos los pecados y de todos los abusos y de todos los excesos. Yo dije, de aquí soy, esto me conviene. Y ahí empezó una manifestación gloriosa que nunca me imaginé que fuera tan tremenda y que mi vida fuera a cambiar tanto. Una vida sobrenatural fue la que Claudio comenzó a vivir a partir de ese momento, con experiencias únicas como aquella que vivió al día siguiente de haber tomado esta decisión. Y de repente recibo una llamada a las 4 de la mañana de una persona que me dice, un amigo que me dice, vente a la casa, aquí tengo algo. Tenía una mesa como con 40 líneas de cocaína ahí en su casa. Llegué yo a las 4 o 5 de la mañana y estuve inhalando cocaína de las 5 de la mañana a las 10, 11 de la mañana. Cuando se terminó la droga, me fui a la casa donde yo vivía con mi novia, y ella estaba enojada conmigo porque me fui por mi cuenta. Entro al departamento, ella cierra con llave, me quita las llaves del coche, me quita la cartera y me dice, ahora sí, ¿a dónde te fuiste? Llena de celos y de los pleitos que llegábamos a tener, que eran desagradables, ¿no? Todo eso me llevó a salirme de la ventana para tratar de escaparme de este pleito que podía tener con ella, y salí de la ventana y me quería saltar a la azotea del edificio de al lado, que la vi muy cerca, pero como yo estaba bajo la influencia de la droga, pues hice una locura, me salí, caminé por la trave del edificio, y cuando de pronto quiero saltar a la azotea de al lado, y ahí me vino una lucidez de repente. ¿Qué estoy haciendo? Me entró un miedo, un pavor. Me senté en la trave, como pude me arrastré para tocar la pared donde estaba la ventana por donde yo salí. Traté de entrar por la ventana, no pude y me quedé colgado. En ese momento mi mamá estaba congregada en su reunión con los hermanos de la iglesia, pidiéndoles, yo les quiero pedir por favor que me ayuden a orar por mi hijo, porque siento que él está en peligro, ayúdenme a orar, y pues hicieron un círculo y se tomaron de las manos y oraron por mí mientras yo estaba en un 7º piso. Llegó un momento que ya no aguanté, me desmayé. En el aire
volando de caída, ya voy cayendo, o sea, caí del 7º piso, veo un techo de fibra de vidrio ondulado, con mis ojos cerrados lo veo y lo piso. Y de repente abro los ojos y me veo entrando por la ventana de un departamento de abajo. Y cuando entro, digo, ¿qué hago aquí? ¿Quién puso el techo? Y empecé a gritar como loco. ¿Quién puso el techo? Primero creí que el señor del departamento de abajo lo había puesto y de repente dije, no puede ser. Que él haya puesto un techo, yo lo pisé y caminé. ¡Dios existe! Empecé a gritar. ¡Dios existe! Así empezó mi fe. Ese día Dios me dio fe en Él. Hizo un milagro y a partir de ahí empecé a hablarle así, como hablar al aire, ¿verdad? La presencia de Dios llenaba mi cuarto. Yo sentía su presencia y empecé a sentir amor y empecé a sentir paz y empecé a sentir felicidad y empecé a sentir gozo y me daba cuenta de que Él estaba conmigo todos los días. Entonces empezaba a aceptar las invitaciones a las reuniones de jóvenes en la casa del alfarero. Y poco a poco empezó a tener más peso el amor de Dios y el deseo de conocer a Jesús. Hasta el buen día que le dije, yo quiero hacer todo lo que tú me pidas. Soy capaz de dejar todo lo que sea porque estoy enamorado de ti. Y yo planeaba ahí dejar de tomar para ver si así yo podía conocer más a Dios. Pero nuevamente me volví a drogar en mi casa, era un cumpleaños mío y yo casi ni bebía y de repente llega un amigo con droga y yo convenciéndolo de que no lo hiciera, acabé haciéndolo y acabé en un hospital con una sobredosis. Estuve sintiendo la muerte. El doctor, cuando llego al hospital, el doctor dice, en 2 horas sabemos si vives o mueres. Yo lo sabía que estaba muriendo, no necesitaba que me lo dijera el doctor, porque llevaba 3 días, casi 3 días sin dormir. Llevaba 2 días y fracción sin dormir, no ingiriendo droga, sino con un pavor, porque la cantidad de droga que ingerí atrofió mi sistema respiratorio con un dolor tremendo en el corazón. Yo me dormía y sentía que me iba a un abismo, sentía que me iba al infierno. No creía en el infierno, pero en ese momento estaba experimentando irme a un abismo. Fui a buscar a mi mamá y le dije, mamá, me siento mal. Y mi mamá cuando llegó a orar por mí, ella solita agarró y dijo, reprendo en el nombre de Jesús todo espíritu de muerte. Ella lo dijo así. Mamá, ¿cómo supiste que había un espíritu de muerte? Porque lo vi, me dijo, lo vi. Y es que me siento mal. ¿Qué hiciste? Dije, es que me drogué. Me dijo, pues pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios, hijo. Pero ¿cómo? Si me estoy muriendo, mamá. Siento que me estoy muriendo. Nada más cierra tus ojos y dile, Señor Jesús, Padre, te pido perdón por pecar contra la obra de tus manos, que es mi cuerpo. Hice esa oración y tuve otra experiencia sobrenatural maravillosa. Sentí que me aventaban unas llaves del cielo y me sentí súper bien y me levanté y empecé a brincar como loquito. Y me dijo mi mamá, siéntate, tranquilízate, acuéstate, cierra los ojos. Si te vienen más cosas que hayas hecho, sigue pidiendo perdón. Le pedí perdón a Jesucristo por todos esos pecados durante 60 y tantas horas, hasta que tuve una paz espectacular. Sentí una paz, pero físicamente me seguía muriendo. Y yo decía dentro de mí, ya me estoy muriendo, pero no tengo miedo. Y ahí pues abría la Biblia sin conocerla, la abría así, la abrí cualquier cantidad de veces y siempre me hablaba. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo decía, yo creía que la vida era en los amigos, yo creía que la vida era en las fiestas, que la vida era la fama, el dinero, las pachangas. Y aquí veo que me equivoqué siempre. Y la vida es Jesús, eres tú, Jesús. Y me llené de vergüenza. ¿Cómo pude cumplir 22 años sin saber de qué se trataba vivir en este mundo? Y levantaba mi corazón y empecé a hacer las declaraciones que mi mamá hacía, como ella lo hacía, porque yo me daba cuenta que esto funcionaba. Cada que yo repetía, no moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor, yo sentía una sanidad en mi corazón, yo sentía un fuego que me sanaba el dolor y acepté una invitación inmediatamente a bautizarme. Yo completito todo lo que la Biblia diga, todo lo que esté escrito aquí lo voy a hacer.
a tal grado que me salía yo solo sin permiso de los pastores a evangelizar a la calle y me subía a los camiones y me volví loco de verdad, me volví loco por el Señor y así empezó mi caminar con Cristo. En 1989, Claudio Bermúdez formó parte de Timbiriche y aunque lo veía como su proyecto de vida, tan solo estuvo ahí 2 años. Yo estaba contemplado para continuar en el grupo Timbiriche y me llaman para el nuevo disco de Timbiriche y ahí nos enseñan un papel, los integrantes son tales. Y bueno, nos vemos la próxima semana para hablar del disco y todo. Y de repente no me hablan y nunca me volvieron a hablar. Ni siquiera me dijeron, ya no vas a estar, perdón, no te tenemos contemplado. No me vuelven a hablar. Me sacaron. No, hombre, fue un trauma para mí. ¿Cómo si mi vida ahorita es Timbiriche? Y mi mamá, hijo, es que yo le he pedido a Dios que te saquen. Pero su carrera no terminó ahí. Claudio comenzó a desarrollarse como compositor y productor. Y pasados algunos años, nace su primer disco, Como Aire Fresco, con éxitos como Ven junto a mí. Y en ese contexto, de una manera muy peculiar, conoce a quien sería su esposa. Pues un día ahí me muestra el Señor un ojo verde, precioso, que me está mirando, y yo estaba adorando a Dios con llanto, o sea, había llegado al llanto, de eso que me echaba 1 hora y media o 2 horas postrado, orando y disfrutando la presencia y diciéndole, oh, te amo. De repente veo un ojo y yo empiezo a reprender y digo, en el nombre de Jesús, me quiere distraer algo de tu presencia que es más hermosa. Señor, reprendo ese ojo en el nombre de Cristo Jesús. Y termino de orar. Me enseñó un ojo. ¿Qué es este? ¿Qué es este ojo, Señor? Es el ojo de la que va a ser tu esposa. Wow. Bueno, pues saliendo de ahí, a mujer que veía le miraba el ojo. Fuera como fuera. Chaparrita, gordita, güerita, lo que sea. Tenía que tener ese ojo. Y llegó el momento que la tengo frente a mí y no distingo qué ella es. Nos encontramos en un piano bar y lo llevaron porque su primo es de allá y querían que le cantara una canción al primo, ¿no? De entrada no creía que ella fuera para mí porque Dios me había sacado de los bares, yo había dejado los bares. Ella no bebía, ella nada más le gustaba bailar, le encantaba bailar. Era una chica muy sana, pero ese era como un escape, ¿verdad?, para ella en su vida. Y cuando Dios me dice es ella, digo, no puede ser. Son no coincidencias, yo les digo diosidencias. Es ella, me dice el Señor. Y cuando veo su, digo, sí, pero ¿qué le digo? Va a creer que estoy loco. Y le dije, te quiero pedir un favor. Pregúntale esta noche que quién soy yo en tu vida. Oro y le pregunto a Dios que qué era Él para mí, ¿no? Y sueño que nos casamos. Y yo así de, no. Y yo no, o sea, no puede ser. Yo iba a cumplir 17 años. Y dije, no, yo no me quiero casar ahorita. Teníamos una semana de conocernos. Ella no conocía al Señor. Y me habló y me dijo al otro día, ¿soñaste algo? Le dije, no. ¿Segura? No. Me dijo que no me podía contar porque le daba pena. Le cuento que soñé que nos casábamos y él me dijo, es que, ¿sabes qué? Que ya Dios me había hablado de quién era mi esposa. Y fui y la busqué y unos meses después le propuse matrimonio. Entonces me casé por una serie de razones, pero en realidad no tenía un conocimiento de lo que es el amor, de lo que es amar. Cuando Dios nos mostró a nosotros que éramos pareja, nosotros dijimos ya ahorita, ¿no? O sea, pero nunca le preguntamos, ¿y ya nos podemos casar? Y yo ya no aguantaba las giras estando solo y quería a lo mejor la diversión a la que estaba acostumbrado en el pasado sexualmente. Yo tenía esas necesidades. Y se nos hizo muy fácil decir, no, ya Dios nos dijo que sí, ya, ahorita. Pero es bien fácil decir, me caso, me voy de luna de miel a Miami, compro 2 casas, tengo mucho dinero. Y la palabra de Dios también dice que la rebeldía es como pecado de hechicería. Yo me casé con una mujer que tenía muchas necesidades y muchas carencias, pero yo creía que yo lo podía suplir con boletos de avión y vestidos y viajes y con el artista Claudio, famoso, que ahorita está en primer lugar en Billboard en Estados Unidos. Muchas veces decimos, no, me salto esto para que me vaya de una vez a lo otro, y no va a pasar porque vas para atrás y es más difícil. No me abandones, no. Al mes de casado se vende la compañía disquera en la que yo estaba
me quedo sin trabajo, me puse como un enfermo mental. Me empecé a oír voces. Era como un enfermito que no conocía nada, ¿no? Como que le enseñabas una manzana y le decías, ¿qué es esto, Claudio? Dime qué es. Y él le hacía así. Yo repite, es manzana. Y él decía, manzana. Como si su mente ya no estuviera ahí, como si lo hubieran vaciado de repente y no conociera nada. Y pues empecé a escuchar demonios. Claudio se veía envuelto en una atmósfera espiritual que empeoraba cada día. Al ver esto, Blanca Cassini comenzó a orar y sumó a su nuera en esto para hacerlo diariamente. Y así llegó un recuerdo a Claudio. Antes de entrar a Timbiriche, yo acudí con un médico de esos de la mente. Él me comentaba de que antes había hecho un pacto que había ido a ver a un doctor, le llamaba, ¿no? Pseudo doctor, pero realmente era un brujo. Yo fui y le platiqué que estaba entrando a Timbiriche, pero que no me definían y que quería ver claramente si entraba o no. Él le dijo, bueno, haz esto, lo metió en un círculo. Puso sus manos en mi cabeza y me dio una receta con un mensaje en lenguas que me dijo, lo vas a repetir 7 días. Y entonces todos esos espíritus de esos pactos, pues no se acuerda uno, ¿verdad? Finalmente nunca volví a ver a esta persona. Y al buscar todo eso, hay una consecuencia, ¿verdad? Y no fue agradable la consecuencia. Y Dios me llevó a ese pacto que hice a ese brujo al que consulté. Gracias a Dios tenía un apoyo muy grande que era el de mi suegra, que estaba ahí. Mi mamá era una guerrera de oración. Espiritualmente fue nuestro sostén y el Señor la puso ahí para ayudarnos. Nos fuimos a vivir con ella. Y ella me despertaba a las 4 de la mañana para orar la palabra, para leer los salmos y para hacer una guerra espiritual. Y era estar orando, levantarnos a las 4 de la mañana a orar, a alabar a Dios y pedirle al Señor que lo sanara a Él. Pero yo sentía que los demonios se metían por mi cerebro, sentía que me habían abierto, unas cosas muy feas, espantosas que experimentamos. Lo único que empecé a hacer es buscar la palabra, y la palabra fue la que me hizo libre. Repite el Salmo 91, repite el Salmo 18, repite el Salmo 23, repite, y era leer la palabra. Mientras él leía la palabra, él sentía cómo iba siendo liberado, transformado, curado, sanado. Decía que sentía dentro de su cerebro cómo iban quitando cosas. Dice que hasta sentía cómo se le movía por dentro el cerebro y cómo Dios iba sanando. De repente sentía así como un calor o de repente sentía como algo fresco. Yo de repente sentí qué fue lo que pasó si yo estaba buscando a Dios, si yo iba a la iglesia, dejé de fornicar, dejé de beber, dejé de drogarme, todas estas cosas. O sea, ¿qué está pasando? Había una confusión terrible. Para mí era un poco difícil porque aparte de ser una persona inmadura en edad, de tener 18 años cuando me casé, pues inmadura en el Señor, era una bebé en el Señor porque yo tenía 1 año de conocer a Dios, no sabía mucho de la palabra de Dios, ¿no? Pues ella simplemente se casó porque quería ser feliz y de repente se casó con un loco, se casó con un cuate artista que de un mes para otro estaba inservible, tanto mentalmente como emocionalmente, me quedo sin trabajo, ella quería correr. Y yo por mí quería salir corriendo, ¿no? Y decir, ahí te quedas con tu mamá, yo me voy con la mía y todos en paz y tranquilos. Mi mamá la detiene, vamos a ponernos a orar. Y el Señor ahí me contestó y me dijo, Él va a salir adelante. Y no, o sea, que no me fuera porque todo eso iba a arreglar. Y le dije, gracias, Señor. Y con lo que Dios me dijo y con las palabras y con la ayuda de mi suegra, pues fue que yo me quedé y Dios hizo la obra y sanó la vida de Claudio. Haz que permanezca siempre en ti, pues yo sé que fue tu gracia quien me trajo aquí. Salgo de esto, recupero toda salud, estudio la palabra y ahí viene un llamado para mi ministerio después de esta situación. Ya son 19 años juntos, gracias a Él, al Señor. Y es un siervo de Dios. Es un siervo de Dios con las personas, en la casa, con nosotros, con su familia. Es una bendición tener un hijo de Dios en la casa. Si tú has vivido cosas con las que te identifiques de lo que yo he hablado, si tú te sientes solo, si tú te sientes vacío, si estás enfermo,
si tu vida no tiene sentido. Ábrele el corazón a Jesús. Él va a llenar tu corazón del amor que siempre has deseado. Él te conoce, Él sabe cuál es tu historia. Lo único que tienes que hacer es decirle: Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Te recibo en mi vida. Te pido que seas mi Señor. Ábrele hoy tu corazón, díselo con tus labios: Señor Jesús, te recibo en mi corazón. Entrégale aquellas faltas. Él va a limpiar tu vida y hacer una vida nueva en ti. Que Dios te bendiga. En la actualidad, Claudio Bermúdez continúa fiel a ese llamado sembrado en su corazón. Y la música sigue siendo parte de su vida. Posee una familia que comparte su fe, que ahora es más fuerte que nunca. Y desde Colombia llegará nuestra próxima emisión Carolina Carvajal, actriz y modelo que llegó a México para iniciar una carrera en el mundo de la actuación y toparse también con la sorpresiva noticia de un embarazo. Alguien me dice que si quiero hacer comerciales. Y me proponen venirme a México un miércoles y viajaba el sábado. Y decidió otras telenovelas. Me sorprendo con la noticia de que estoy embarazada. O le juro que va a ser usted que lo voy a matar. Y él me veía de lejos y él lloraba. Él es Gustavo Falcón. Y hará hasta lo imposible por llegar a tiempo. Porque más vale tarde pero sin sueño. Carolina Carvajal tiene mucho que compartir con nosotros en nuestra próxima emisión. Soy Ruth Cerdán y en nombre de todo el staff que hace posible esta producción, te recordamos que una decisión puede escribir la otra historia en tus vivencias.